Aquellas maravillosas revistas capítulo 43. Espionajes, anticipaciones, contactos, pruebas, comparativas, de todo. Recientemente hablamos en este podcast de cómo hacíamos las pruebas a finales de los 80. Hoy os voy a hablar de pruebas, pero también os voy a hablar de cómo a finales de los 80 era lo que yo llamo la vida informativa de un modelo. Una vida informativa que nace para el lector o para el seguidor como un espionaje, que es cuando el lector o el seguidor por primera vez sabe algo de ese modelo, y muere con las diferentes comparativas. Pero entre medias hay un camino muy largo que es el que vamos a recorrer. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Lo cierto es que hoy día pues todo va más rápido, sobre todo con Internet, y estos pasos se suceden más deprisa, pero esa vida informativa, esos peldaños de la información, realmente no ha cambiado tanto. Como os decía, un nuevo modelo nace para los aficionados, sobre todo yo diría que nacía, ahora entraremos en detalles. Nacía para los aficionados como una primera información a través de un espionaje. Un espionaje era cuando un periodista se enteraba a través de generalmente unas fotos de mala calidad y alguna filtración, pues se enteraba de cosas, se enteraba de un nuevo modelo o de una nueva variante o una nueva versión y levantaba la liebre. Y contábamos cosas, lo que podíamos. No contábamos todo, pero contábamos cosas suficientes para despertar el interés del seguidor, del aficionado, del lector. Era una sección de enorme éxito. Hoy día os preguntaréis, ¿y por qué no se lleva? Bueno, no se lleva porque todo va más rápido. Y luego además porque es que los camuflajes, ahora lo veréis, en esta época eran un poquito naif, un poquito infantiles. Se le ponían unas pegatinas, es cierto, unas mágicas pegatinas, cintas o de cuadritos o cosas que realmente disimulaban las formas del coche. Hoy día es que lo ponen en una carrocería distinta. También se hacía, porque yo he visto coches de pruebas que claramente llevaban un motor de BMW y estaban bajo una carrocería de Alfa Romeo. Eso lo he visto con mis propios ojos. Pero hoy día digamos que este paso, como las marcas además se adelantan, y es que las marcas, permitidme que haga este inciso, no les gustaba mucho el formato de espionaje. ¿Por qué? Os preguntaréis. Muy sencillo, porque cuando tú estás vendiendo un coche que le queda un año de vida, más o menos, y llega un periodista y dice, ojo, que este coche va a ser sustituido dentro de un año por uno que tiene estas mejoras, estas características. Claro, a lo mejor el comprador dice, ¿y si me espero al nuevo? Entonces las marcas les gusta tener todo muy en la mano. Hoy día, como os digo, va todo muy deprisa y las marcas se adelantan y el concepto de espionaje a veces se encuentran cosas en las webs, pero no es muy habitual. Después del espionaje llegaba la anticipación, que en el fondo es más de lo mismo, pero en este caso había mejores dibujos, os hacían dibujos a partir de esas fotos tan malas, incluso fotos y mejor información. Ahora hablaré de esas fotos porque tengo aquí, vamos a empezar con un espionaje, este podcast. Y luego, ¿cuál era el siguiente paso? Cuando llegaban las fotos buenas de la marca. Lo que en el argot se denominan fotos oficiales. Fotos muchas veces en estudio de mucha calidad y además acompañadas de un dossier de prensa que, te daba una información ya fehaciente porque venía de la marca. Esto lo llamamos novedad, novedad, pero a veces se llama anticipación porque realmente esto no eran departamentos tan estancos. Pero lo importante, a veces incluso había una presentación, pero estática del modelo. Yo he acudido a presentaciones estáticas donde no podías ni abrir el coche, pero lo podías ver, a veces incluso de lejos. Ya podías contar cosas. Había el punto de inflexión, había y hay, es el contacto. ¿Por qué? Ahí ya pruebas el coche. Te subes el coche y lo pruebas. No tienes tiempo de hacer muchos kilómetros, ni estar mucho tiempo con el coche, ni hacer mediciones de consumo, de prestaciones, de banco que se tiene entonces, pero ya lo pruebas. A ver, esto para que lo entendáis, cuando nace el modelo, no tienen muchos modelos, pues ¿qué es lo que hace la marca? En vez de llevar el coche a donde están los periodistas, a los diferentes países y diferentes mercados, que es una logística complicada, traían los periodistas a donde tienen el coche. Y entonces venían en manada. Yo he estado en presentaciones, por ejemplo, estoy acordándome en este instante de la del Fiat 500 que se hizo en Cinecittà, que es una especie de Hollywood a la italiana o a la romana, está a las afueras de Roma, y éramos casi 1000 periodistas, que luego tuvimos oportunidad en distintos turnos de probar el 500, la versión de estos años, que era con tracción delantera, como ya sabéis.
Era, a veces las marcas, estas presentaciones también era una forma de demostrar músculo. Y luego ya por fin, bueno, cuando ya había unidades, llegaba la prueba. La prueba. Normalmente, cuando el coche lo merecía, empezábamos por una prueba individual, donde podías entrar a matar con todo detalle de ese coche. Si el coche era una versión, una variante, un coche que interesaba menos, a veces directamente iba a las comparativas. El coche que pruebas en individual, como os digo, si era un coche interesante, luego va a tener cabida en posteriores comparativas, porque claro, cada vez que se lanzaba un modelo nuevo de esa categoría, pues interesaba hacer una comparativa con sus rivales. Y bueno, vamos a empezar, como os decía, vamos a empezar con un espionaje. Un espionaje hecho a partir de unas fotos, como os digo. Bueno, estas fotos además, estas en concreto están hechas en la autopista Sevilla-Cádiz. Como os dije, en esa época teníamos una pequeña red de espionaje que consistía en los que estaban en las cabinas de peaje, porque Sevilla-Cádiz eran esos tiempos de peaje, ahora ya no. Y los que estaban en los bares, por ejemplo, en la carretera que subía al Pico Veleta, a Sierra Nevada, pues les dábamos unas cámaras muy baratitas y les pagábamos y nos conseguían fotos de modelos que pasaban por allí. ¿Por qué pasaban por allí? Os preguntaréis. Porque, claro, España era un territorio idóneo para probar coches, porque muy cerquita tenías una de las carreteras abiertas al tráfico más altas de Europa, que es la que sube al Pico Veleta, que entonces se podía subir hasta el Pico Veleta, que tiene nieve perpetua prácticamente, y luego la autopista más al sur de toda Europa, continental por lo menos, que era la autopista Sevilla-Cádiz, sigue siéndolo. Con lo cual iban muchas marcas allá a probar sus coches y era un buen territorio de caza de fotos espías. Como os digo, el camuflaje un poquito naif, cintas de negras que se cruzaban, que iban de un lado a otro, a veces cuadraditos, a veces circulitos, bueno, unas cosas muy tontas, pero bueno, para disimular las formas del coche, aunque en este espionaje, que voy a decir qué coche es, del nuevo Renault 5, pues también había fotos más lejanas, pero de coches en espionaje. Del nuevo Renault 5, bueno, el espionaje cuenta cosas muy interesantes y bastante certeras. Por ejemplo, que el sucesor del Super 5 pues iba a tener vías más anchas, iba a tener mejor aerodinámica, mejor habitabilidad, va a ser más redondito, iba a sustituir en la versión tope de gama el turbo por las 16 válvulas. Acertaba en casi todo, menos, como pasa en otras ocasiones, como conté con el Kadett y el Astra en el nombre, porque como todos sabéis, el sucesor del Super 5, del Renault 5, fue el Clio. A mí me suelen gustar más los nombres que las cifras, pero R5 le tengo mucho cariño. Me dio un poquito de pena que ese nombre se perdiera, que por cierto, como sabéis ahora, renace como coche eléctrico. Vamos a seguir el repaso. Vamos a hablar de pruebas, pero es que en una época de tanta renovación, incluso una marca tan tradicional como era y como es Volvo, se renovaba. Probé un coche, yo no era muy volvista entonces, ahora lo soy un poco menos, pero entonces no lo era, pero le veía a esos coches cuadradotes, con propulsión trasera, le vi un encanto. Bueno, pues es que este coche era cuadradote, por supuesto. Estoy hablando de 440 turbo. Estéticamente era muy Volvo, así en líneas cuadradas más refinadas, pero líneas muy cuadradotas, con una obsesión en todos los sentidos por la seguridad, sobre todo pasiva, también activa, pero sobre todo pasiva. Tenía muchos elementos de protección, mucho más que los de otros coches de su categoría. En esa época Volvo claramente destacaba, ahora yo creo que no tanto, pero al mismo tiempo era un coche moderno, con tracción delantera, línea semi-brake y motor turbo. Bueno, fue un coche que reconozco que me gustó mucho. El interior era muy bonito, tenía un motor de 119 caballos, un motor de 1,8 litros, muy agradable. La verdad es que es un coche que me gustó y que me pareció que Volvo había dado un paso adelante que había que valorarlo muy positivamente para seguir siendo Volvo, pero no renunciar a la modernidad. Vamos a poner un ejemplo de contacto. Me hace mucha gracia porque, ya lo he dicho, bueno, incluso lo comentamos, que yo hice una prueba del Porsche 911 diciendo que tiene un problema de vejez, y es que en estos tiempos llamaba la atención la veteranía del 911. Decía, bueno, es que este coche necesita un sucesor. Bueno, a día de hoy el sucesor del 911 ha sido otro 911 y a este otro, siempre con motor trasero, cada vez más modernos, cada vez con más electrónica, pero sigue siendo el 911. Pero claro, esto entonces pues no se sabía. Llegaba la renovación, una renovación muy importante porque nacía lo que ahora llamamos generación 964, que exteriormente
No parecía muy diferente al anterior, pero sí lo era, aunque sus paragolpes, que eran abombados, porque ya sabéis que en esa época la legislación norteamericana era muy exigente y sobre todo muy exigente, mucho más exigente que en Europa. Entonces había coches que llevaban paragolpes específicos para Estados Unidos que eran muy feos. Bueno, pues este Porsche 911 tenía paragolpes los mismos para todos los mercados, pero que cumplían normas norteamericanas. Eran muy abombados y fueron muy criticados. Es verdad que este no es el 911, no es feo, pero desde luego no es el más bonito. Pero había más novedades, pero yo voy a poner el acento en dos. Nacía la versión 4x4, que yo, como recuerdo, nos dio un diferencial. Era un diferencial súper pequeño y súper ligero. Y sobre todo se cambiaba la suspensión, que como sabéis, era de barras de torsión. Una barra que se retuerce, un poquito primitiva. Bueno, seguía siendo herencia del escarabajo en realidad. Y se cambiaba por muelles helicoidales. La verdad es que el coche, respecto a su antecesor, mejoraba mucho, mucho. A mí me parecía un poquito más feo también, esa era mi opinión. Pero de comportamiento dinámico, el salto era importante. Vamos a hablar de otro contacto, pero esto sí. Un contacto de campanillas. Nada más y nada menos que su majestad, el Ferrari F40, se asomaba a las páginas de las revistas españolas en estas fechas, entre noviembre y diciembre de 1988. Fijaos, bueno, ya lo sabéis, los que me seguís, que soy un enamorado de este coche, y si me dijeran que lo que me queda de vida solo voy a poder conducir un coche y solo uno, diría que este, pero me llama la atención para que veáis cómo era el coche, que lo que le llamaba la atención al probador, en este modelo que celebraba los 40 años de Ferrari, que por cierto, ya lo sabéis, es el último que se diseñó, se construyó bajo las directrices del Commendatore, porque desgraciadamente luego falleció, es que decía, lo que sorprende es que este modelo sea de uso legal para circular por la calle, que sea matriculable, porque es un coche con mecánica, prestaciones y aspecto de un coche de carreras. Yo creo que para mí esto es lo mejor, lo más notable y lo destacable de este coche, que era un coche, bueno, es que tenía la impronta no de Ferrari, sino de Enzo Ferrari, que le gustaban los coches de carreras. Y hizo el último coche en el que participó, lo que era y es, y seguirá siendo, es un coche de carreras para ir por la calle. Luego han salido otros Ferraris, el F50, que sí, yo qué sé, montones de ellos, más potentes, más refinados. Vale, pero para mí, el Ferrari más puro que existe, y eso que no lleva motor V12, que sería ya redondo, es un V8 turbo de 479 caballos, que no es tan mal para un coche que sobrepasa por poquito la tonelada. Era, bueno, no tan poquito, que llega casi 1100 kilos, pero es ligerísimo para ser el coche que es y el pedazo de motor que lleva. Pero como os digo, no me enrollo más, es que con este coche, pues es que me apasiona. Pero, insisto, era un coche completamente de competición, pero que se podía ir por la calle. Fijaos que no tenía ni servodirección ni servofreno. La única concesión al confort muy inteligente era que tenía aire acondicionado, porque si no, este coche hubiera sido un horno, con esa superficie acristalada que tenía tan plana, tanto el parabrisas como el capó trasero, el cristal del capó trasero de plexiglas que dejaba ver el motor, que es un espectáculo, pero no deja de ser un invernadero. O sea, el aire acondicionado ya no era una cuestión de confort, era una cuestión, yo diría, de supervivencia. Pero quitando eso, no había ninguna concesión al confort. Había gente que decía, lo sigue diciendo, me gasto un dinero en un coche que no tiene tirado de la puerta, tiene un alambrito. Es que hasta en eso era un coche de competición. Vamos a hablar de anticipación, de esa modalidad de información que, como os digo, está un poquito a caballo entre el espionaje, donde no se sabe casi nada del coche, y la novedad en el que ya sabemos algunos datos incluso oficiales. En este caso, esto era una anticipación porque hablaba de un coche que estaba en el mercado, que era el BMW Serie 5, pero hablaba de futuras carrocerías que en el momento de escribir esta anticipación no existían y que iban a llegar. Bueno, como todo este tipo de periodismo ficción, lo digo desde el cariño, porque esto no lo escribí yo, pero vamos, yo escribí, me tocó escribir alguno que otro y rebuscar y buscar informaciones por todos los rincones a ver si acertaba. En este caso, pues se decía que el Renault, ¿en qué estaría yo pensando? Que el BMW Serie 5 iba a tener carrocería Break, muy bonita, y aparecía Touring, muy bonita, y además el dibujo que parece es prácticamente una foto por su calidad, clava cómo fue el coche, pero también decía que iba a haber versiones coupé y descapotables que nunca existieron. Pero bueno, he visto aquí una prueba
que me ha llamado mucho la atención y que tenía... Hoy aparece BMW varias veces en este podcast, que tenía que traeros a este podcast porque me parece muy interesante. Estoy hablando del M3, pero no del M3 normal, que estuve en su presentación, como ya os he contado en alguna ocasión, y he tenido oportunidad de probar muy a fondo y me pareció un coche en su momento y hasta hoy día absolutamente excepcional. Yo os contaré por qué. Y luego llegó el Evo. El Evo, que era supuestamente pues una evolución a mejor del M3. Me llama la atención porque es un coche que cuando hablamos del M3 yo siempre digo, hombre, a mí el que me gusta es el primero. Siempre que dice, hombre, no, el Evo va mejor, está mejor, tiene más potencia, está más rebajado. Vale, a mí el que me gusta es el Evo. Me he descubierto a mí mismo, bueno, al final, perdóname esta modestia, que soy bastante coherente, porque es que cuando probé este coche ya saqué esa conclusión. Y es que os lo voy a leer, porque decía, de carreras por la calle, y leo textualmente, esto lo escribí yo en el año 88. La gran virtud del M3 era y es reunir unas cualidades deportivas excepcionales sin renunciar a las virtudes típicas de un verdadero gran turismo. El M3 es un pura sangre por su comportamiento y prestaciones, pero un coche muy tratable por terminación, habitabilidad y confort. El M3 Evolution renuncia voluntariamente a ese compromiso. Y BMW Motorsport se ha decantado por las cualidades deportivas por encima de todo, porque al fin y al cabo el objetivo de este modelo es la competición. Y esta es la gran duda que nos asalta tras probar este magnífico coche. ¿Para qué sirve? En carretera difícilmente vas a sacar partido a esas diferencias de prestaciones y comportamiento entre el modelo original y el evolucionado. Pero es que para llegar a apreciar esas mejoras, contaba que hay que ir a un ritmo que no tiene sentido. Pero lo que sí vas a apreciar es la pérdida de confort por unos muelles claramente más duros y un precio que si la versión normal era elevado, en este lo es todavía más. Así que me ha gustado. Perdonar, insisto en este modista, me ha gustado siendo coherente, porque yo creo que el espíritu del verdadero M3 lo tenía más el primero que este Evo, que como os digo, fue un coche nacido para poder homologar y obtener ventaja cuando homologas el coche en competición. Bueno, vamos a hablar ahora de un artículo que está a caballo entre la actualidad y la novedad, que como os digo es casi lo mismo. Pero en este caso la sección se titulaba Actualidad y se hablaba de la nueva gama Ibiza. Bueno, la verdad es que era una doble página, había poco que contar porque básicamente, como se suele decir, eran retoques estéticos, cambios de colores, de tapicerías, de equipamiento, algún retoquito en los motores. El coche era un coche muy redondo, pero que ya empezaba a acusar pues el paso de los años. Nos vamos a curiosamente, a otro espionaje y curiosamente de la misma marca. Y curiosamente también coches cazados por nuestro servicio secreto de espionaje en la autopista Sevilla-Cádiz, que eran los nuevos Renault 21 de solo 2 volúmenes. Me hace gracia la reflexión que hacía el periodista que escribía esto, que no está firmado. A ver, lo voy a mirar. Porque lo que comentaba era una cosa que me parece muy curiosa. Porque decía... No está firmado, qué raro. Bueno, decía que un coche de un inicio tan potente como el Renault 21 necesite un segundo relanzamiento solo 3 años después de su presentación es algo que no debe extrañar en un mercado tan dinámico como el actual. Bueno, esto en estos tiempos en que vivimos se ha corregido y aumentado, porque ahora no se esperan 3 años para hacer un relanzamiento de un modelo. A veces no se esperan ni 2. A veces es que no se espera ni 1. Pero ya se veía venir que el ritmo con que se producen novedades y cambios en los coches es espectacular, porque la novedad sigue atrayendo. Aunque hay veces, como decía en el caso de Ibiza, que la novedad pues se limitaba a retoques estéticos o poco más. Y en ese mismo número escribí otra comparativa que os la he querido traer porque me ha hecho mucha gracia, de 2 coches que me encantaron. Y voy a hacer un juego de palabras un poco simplón. Era una comparativa que enfrentaba a un lobo con piel de cordero, al BMW 325i, que tenía motor de 6 cilindros y 171 caballos, a un coche que era un cordero con piel de lobo, el Porsche 944 2.7 con motor de solo 4 cilindros y 165 caballos. ¿Por qué decía que me gustaba? Porque realmente el coche que parecía menos deportivo que era el BMW, que era coupé, pero nada que ver con el 944, más bajito, con líneas más afiladas, pues tenía un comportamiento deportivo, no voy a decir
mejor, pero por lo menos igual. Por lo menos igual. Era además un poco más ligero y un poco más rápido. La verdad es que no recuerdo cuál era la conclusión de la prueba, pero estoy seguro que es de esas típicas conclusiones, me da igual, cualquiera de los dos me gusta. Decía que el Porsche era un deportivo fascinante, muy equilibrado, porque ya sabéis que tenía y tiene un reparto de pesos magnífico, con el sistema Transaxle con la caja detrás, pero que en el fondo el 325 es un coche muy razonable y que, bueno, le puedes usar todos los días y que puedes plantearte tener un coche para ir al trabajo y llevar a la familia y tener un coche deportivo. Así que al final me quedaba con ese. Fijaos, con 28 años y ya era tan razonable. Hasta yo mismo me asusto. Ya sabéis que siempre en estos podcasts acabamos hablando de competición. Vamos a hablar de un enfado. Porque ya sabéis que la abrupta, es una palabra que me gusta, pero que me cuesta pronunciar. Finalización del Grupo B, pues dejó un poco, perdonad otra vez la expresión, un poquito soez, con el culo al aire a Peugeot, que había apostado todo al Grupo B, que estaba dominando la categoría y que, bueno, pues se quedó sin coche. De hecho, incluso hubo una denuncia. Así que decidió emigrar a otros territorios. Y la presentaba cuál iba a ser el plan deportivo de Peugeot, una marca que siempre ha tenido una faceta deportiva importantes, con luces y sombras, pero siempre han estado ahí, ahora menos, y que iba a ser dedicarse al Dakar, del cual hablaremos, y irrumpir en los Sport prototipos con un grupo C, que aquí salen unos dibujos muy feos, pero que luego el coche, cuando se presentó, era un coche particularmente bonito y además que fue muy, muy eficaz. Y es que volvemos a hablar del Dakar. El Dakar cumplía 11 años. Y en el 89, muy poco después de estas revistas que son de finales del 88, se iba a celebrar la segunda edición. No, la segunda edición no. Porque el Dakar había cumplido 11 años, pero era la segunda edición sin Thierry Sabine. Todo esto se contaba en un artículo muy bueno que creo que está escrito por Luis Alberto Izquierdo. Estoy arriesgándome porque no he visto todavía la firma. Efectivamente, he leído la entradilla y ya he visto su impronta, que se llamaba El Gran Desafío. Y es que yo creo, ya sabéis que no me gusta el refrán de que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque yo creo que a lo mejor siempre está por venir. Pero justo es reconocer que para mí esta época del Dakar es la época dorada del Dakar. ¿Por qué? Pues os lo cuento. Porque el Dakar empezó siendo una competición de aventura, de navegación, de saber, de manejarte en el desierto, más que de ir rápido. Ahora se ha convertido en un sprint larguísimo, pero son carreras de velocidad. Pero entre medias, estos años es que combinaban ambas cosas. Estaban los Peugeot 405 que iban como aviones, pero es que había que saber navegar, había que saber manejarse en el desierto y además había que correr. Yo creo que para mí es probablemente la época dorada del Dakar. Bueno, habrá opiniones para todos los gustos. Y acabamos hablando de Fórmula 1. Si lo encuentro, porque he encontrado una comparativa de las que yo llamo imposibles, que me ha encantado. Y es una comparativa. Ya sabéis que Honda ha triunfado en Fórmula 1, pero no lo tuvo fácil. De hecho, cuando empezó, en los primeros 60, fracasó y se fue, como se suele decir, con el rabo entre las piernas. Hay un coche de slot que reproduce a un Honda de Fórmula 1 que no es este. Enfrentaban esta comparativa imposible al Honda de Fórmula 1, el RA272 de 1964, con un coche que no era un Honda, que era un Williams, pero que llevaba motor Honda, el FW11. Bueno, es que merece la pena ver la foto. Yo creo, fijaos, estoy así a ojo, yo creo que el Williams puede ser fácilmente el doble de ancho que el coche del 64, que como sabéis era el típico purito, muy estrechito, con las ruedas exteriores, y que llevaba un motor V12, pero que curiosamente iba situado de forma transversal, un motor de 1,5 litros que superaba holgadamente las 11.000 vueltas. Y bueno, que
que la verdad es que era un motor complicado, que había que llevar alto de vuelta, aunque claro, si lo comparas al V6 doble turbo, que en su versión, porque en esta época había versiones de cualificación o reglaje de cualificación y de carrera, podía raspar los 1000 caballos, pues claro, seguro que era difícil de conducir. Bueno, era una comparativa, como digo, una comparativa imposible, pero interesantísima, que disfruté mucho leyéndola, porque esta no la escribí yo, ya me hubiera gustado, y que realmente pues daba una idea de cómo ha evolucionado la Fórmula 1 del aspecto técnico de una manera increíble. Yo creo que en estos años, en estos 20 y pocos años, probablemente evolucionó más que del año 88 ahora, porque, y ojo, todos sabéis que los avances tecnológicos son en progresión geométrica, pero claro, cuando tienes la FIA que... ¡Ay, pruebo el efecto ala! ¡Ay, que el ventilador, que lo pruebo! ¡Ay, que las 6 ruedas, que las pruebo! ¡Ay, que el turbo, que pruebo que redujo la cilindrada! Bueno, como cuando tienes un organizador, digámoslo así, o el que dicta las normas tan conservador, desde mi punto de vista, esto es una opinión, pues claro, eso frena el progreso tecnológico. A mi modo de ver es una pena, pero bueno. Aún así, la Fórmula 1 sigue siendo, en el mundo del motor, el mayor espectáculo del mundo, con permiso de MotoGP. Esto, cuando hablo de cuando hablo de Fórmula 1 en los diálogos sobre ruedas con Diego Lacabe, pues los moteros se enfadan y seguro que a lo mejor yo creo que menos. Yo creo que los aficionados a los coches no ven tan malos ojos que se hable de motos. Pero es cierto que los dos mayores espectáculos del mundo, no voy a decir cuál es el mejor y el peor, pero los dos mayores espectáculos del mundo, a mi modo de ver, en circuito, en velocidad y en motor, es MotoGP o la Fórmula 1 o Fórmula 1 y MotoGP. Tanto monta tanto. Bueno, hoy me he enrollado más de lo que preveía, la verdad, pero es que había cosas muy interesantes que contar. Espero que os haya gustado este podcast. Como siempre, espero vuestros comentarios, vuestros likes, me ayudáis mucho. Disfruto mucho y os lo agradezco mucho, y lo más importante es que espero que me escuchéis de nuevo pues en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.